Buenos días, tengan todos. Es para mí un gusto poder estar con ustedes en este congreso. Yo soy la doctora Inés López, soy reumatóloga y en esta ocasión les voy a compartir un poquito sobre el tema de síndrome antifosfolípidos y embarazo. Esta es la agenda que vamos a realizar en este día. Primero la definición de síndrome antifosfolípido, epidemiología, un poco de su fisiopatología, los criterios de clasificación, cómo se diagnostica, el tratamiento y algunas conclusiones. Para empezar, el síndrome antifosfolípido pues, es una enfermedad autoinmune caracterizada por la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, que este es un grupo de inmunoglobulinas que van dirigidas contra fosfolípidos de la membrana celular o cofactores que se unen a los fosfolípidos de la membrana celular y que sus principales características clínicas van a ser trombosis y complicaciones obstétricas. Tenemos el síndrome antifosfolípido primario, que este se da cuando no hay presencia de otra enfermedad inmunológica, y el síndrome antifosfolípido secundario, cuando hay otra enfermedad inmunológica asociada a esta enfermedad. Las principales con las que podemos ver este síndrome, pues el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide. Sin embargo, cualquier enfermedad inmunológica también puede llevar secundariamente síndrome antifosfolípidos. En cuanto a su epidemiología, existen 5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes al año y del 13% de los pacientes que tienen algún evento cerebrovascular, 11% de los pacientes con infartos agudos al miocardio y 9.5% de los pacientes con trombosis venosa profunda van a tener positivos anticuerpos antifosfolípidos. Las mujeres son las más comúnmente afectadas por el síndrome antifosfolípido en comparación con los hombres, al igual que en la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Entonces, para el caso del SAF primario es una relación de 3.5 a 1 y para el SAF secundario hay una relación de 7 a 1. Este cuadrito es para que veamos la prevalencia de la presencia de anticuerpos antifosfolípidos en diferentes condiciones. Podemos ver que incluso en personas completamente sanas podemos encontrar la presencia de estos anticuerpos, ¿verdad? De anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipinas y anticuerpos antibeta 2 glicoproteína 1. Aquí están las condiciones: trombosis venosa, trombosis arterial, morbilidad obstétrica y lupus, como les mencionaba, que es dentro de las enfermedades autoinmunes la más comúnmente asociada a síndrome antifosfolípidos. Entonces podemos ver que en todos estos casos el que mayor porcentaje encontramos de presencia de anticuerpos antifosfolípidos es el anticoagulante lúpico. Ya vamos a ver más adelante que este incluso es el que da más riesgo de eventos trombóticos y de complicaciones. En cuanto a la epidemiología a nivel nacional, yo llevé a cabo un estudio en el Seguro Social de 2016 a 2019 sobre la morbimortalidad de pacientes embarazadas con enfermedades reumáticas. Fue un estudio de casos y controles de todas las enfermedades reumatológicas. Y de ahí podemos ver que de 215 pacientes embarazadas con enfermedades reumáticas, el 26.4% eran pacientes que tenían un SAF primario. Y aquellas con SAF secundario eran el 11.3%. De estas eran 12 pacientes con lupus y 6 pacientes con artritis reumatoide. En cuanto a la fisiopatología, pues principalmente los anticuerpos antifosfolípidos van a atacar a 3 tipos celulares: las células endoteliales, los monocitos y las plaquetas. Pero también pueden atacar fibroblastos y las células del trofoblasto, muy importante, que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos aquí que a nivel de las células endoteliales aumentan la expresión de moléculas de adhesión, ¿verdad? Aumenta la activación del factor tisular y por ende se va a activar más fácilmente la vía de la coagulación, que va a conllevar a estados protrombóticos.
a nivel de los monocitos, pues también aumenta la expresión de factor tisular, y a nivel de las plaquetas hay una interacción entre los anticuerpos antifosfolípidos y el factor de von Willebrand. Esto lo hace al unirse por medio de la glicoproteína 2B3A, y como sabemos, esta es la encargada de activar las plaquetas, que se dé más adhesión plaquetaria, va a haber mayor liberación de tromboxano A2 y por ende mayor agregación plaquetaria, y todo esto conlleva a un estado protrombótico. Conjuntamente hay activación del complemento y hay liberación de diversas citocinas proinflamatorias, que todo esto contribuye al aparecimiento ya de trombosis. Aquí tenemos otro esquema, ¿verdad?, sobre la fisiopatología del síndrome antifosfolípidos. Se ha propuesto una teoría que tiene que haber un doble golpe para que aparezcan ya los eventos trombóticos. Entonces, el primer golpe es la estimulación para la producción de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, para la producción de estos anticuerpos, tiene que haber algún factor que conlleve a la formación de los mismos. Entonces, dentro de esto tenemos infecciones, ¿verdad?, por el mismo mimetismo molecular, ¿verdad?, la secuencia genética del agente infeccioso, ya sea virus, bacteria, puede hacer que el sistema inmunológico se confunda y esta secuencia sea similar a la de la beta-2-glicoproteína 1, y por eso formar anticuerpos dirigidos contra ella. A esto es a lo que se le llama mimetismo molecular. Otros factores que pueden influir en la formación de anticuerpos antifosfolípidos: estados inflamatorios, como la presencia de otra enfermedad autoinmune, como les mencionaba, que puede ir junto a lupus, artritis, etc. Y otros estados protrombóticos, no necesariamente inmunológicos, como por ejemplo cirugías, el uso de anticonceptivos, el tabaquismo, encamamiento prolongado. Entonces, todo esto puede conllevar a la formación de estos anticuerpos, y para que ya se den los eventos trombóticos es necesario que se dé un segundo golpe. Ahora, para este segundo golpe, siempre tiene que haber un inductor. Pueden ser los mismos anteriores, una nueva infección, persistencia del tabaquismo, etc. Entonces, aquí vemos que normalmente, este es un ejemplo en base a la beta-2-glicoproteína. La beta-2-glicoproteína normalmente circula en sangre de manera circular. Esto permite que los epítopos, es decir, el sitio donde se une el anticuerpo, se encuentren ocultos para el sistema inmunológico. Entonces, el anticuerpo no va a tener ningún sitio a donde ir a unirse. Entonces, esto es en un estado normal, ¿verdad? Está plegada de manera circular, pero para que se despliegue y se una a los fosfolípidos de la membrana celular, tiene que ocurrir algo, un daño a nivel endotelial, para que ya así ésta se llegue a unir. Entonces, el daño endotelial puede ser secundario a infecciones, puede ser secundario a tabaquismo, etcétera. Entonces, una vez se despliega la beta-2-glicoproteína, se llega a unir por medio del dominio 5 a la membrana celular, y a nivel del dominio 1 es donde se llega a unir el anticuerpo que ya previamente estaba producido por el mismo sistema inmunológico. Una vez unida esta beta-2-glicoproteína a su anticuerpo, se puede llegar a unir a la membrana celular de los tres tipos principales celulares a los que está asociado, ¿verdad? Los receptores son el receptor asociado a la lipoproteína de baja densidad 8, a la anexina 2, y a ciertos receptores de tipo TOL. En este caso tenemos el 2, 4 y el 8. Todo esto conlleva a que a nivel nuclear se activen diversos factores proinflamatorios, ¿verdad? El más común es el factor nuclear kappa beta, que conllevan a la activación del factor tisular a nivel de la membrana de las células endoteliales. Como sabemos, el factor tisular, una vez activado, hace que se inicie la cascada de la coagulación. Conlleva también a la producción de tromboxano A2, que esto conlleva a la activación de las plaquetas y por ende su agregación. Y esto nos va a llevar a un estado proinflamatorio y protrombótico. Esto de manera general del síndrome antifosfolípidos. Pero ¿qué pasa con el síndrome antifosfolípidos durante el embarazo?
Aquí tenemos los mecanismos de patogénesis durante el embarazo. En dos sitios, principalmente pues en la placenta o el trofoblasto, va a haber trombosis, va a haber inflamación y activación del complemento, va a haber inmunomodulación por medio de los receptores de tipo TOL y van a haber defectos de la placentación. A nivel del endometrio, hay una inhibición de la angiogénesis, va a haber disminución de la producción de factores de crecimiento endotelial vascular y una inhibición y activaciones aquí, perdón, de los factores nucleares, principalmente el kappa beta. Este es un ejemplo solo para que recordemos las 3 etapas, los 3 trimestres del embarazo, cómo va a ser la respuesta inmunológica normal. Entonces, el primer trimestre en el que se da la implantación es un estado proinflamatorio, ¿verdad? Hay diversas respuestas autoinmunes, prevalece la formación de linfocitos TH1, ¿verdad? Y esto es porque en esta etapa se da la implantación, la formación de la placenta, etc. En el segundo trimestre es un estado antiinflamatorio que hay predisposición por una respuesta TH2, ¿verdad? Esto para evitar que el propio cuerpo de la madre ataque al injerto, que en este caso sería el feto. Y a nivel del tercer trimestre vuelve a un estado proinflamatorio con una respuesta TH1, preparándose ya para el parto. Entonces, en síndrome antifosfolípido, en el primer trimestre, las complicaciones que puede llevar, ¿verdad? Pérdidas fetales, se dan secundario a inhibición de la placentación principalmente, y ya en etapas más avanzadas en las que ya está formado el feto, las complicaciones como retardo de crecimiento intrauterino, preeclampsia, óbitos fetales, esto se da asociado más que nada a insuficiencia placentaria por la formación de trombosis dentro de ellos. Aquí está un esquema más explicado sobre qué pasa en el síndrome antifosfolípido en el trofoblasto. Tenemos siempre de ejemplo la beta-2 glicoproteína ya unida a su anticuerpo y se llega a unir aquí a la membrana celular del trofoblasto. En este caso está unido al receptor asociado a la lipoproteína 8, ¿verdad? Y esto hace que despierten varias reacciones a nivel intracelular que conlleva a una disminución tanto de la proliferación y migración del trofoblasto y aumenta la endoglina, que esto va a hacer que haya una inhibición de la angiogénesis. Por medio de la unión de los receptores de tipo TOL, en este caso el tipo TOL 4 que está en la membrana celular, hace que se activen diversas reacciones a nivel intracelular, mayor transcripción de microARN, que va a hacer que se llegue a activar el receptor tipo TOL 8, que este es un receptor nuclear, para la formación de citocinas proinflamatorias, en este caso la interleucina 1 beta y la interleucina 8. También esto hace que aumente a nivel intracelular el ácido úrico, y una vez el ácido úrico está incrementado, hay activación de un complejo llamado inflamasoma. El inflamasoma está formado por la crioperina 3, las caspasas y otras proteínas asociadas a la apoptosis. Entonces, una vez está activado el inflamasoma, también promueve la formación de citocinas proinflamatorias, principalmente la interleucina 1 beta. Concomitantemente a todo esto, hay activación del complemento, ¿verdad? Por medio de la fracción C5. Una vez esta fracción está activada, esta llega a unirse a receptores a nivel de los neutrófilos y de los monocitos, y su unión va a conllevar a la producción de diversas citocinas proinflamatorias, principalmente el factor de necrosis tumoral, va a llevar a la formación de especies reactivas de oxígeno, activación del factor tisular, ¿verdad? Y todo esto va a conllevar a la activación de la vía de la coagulación. Este es un esquema de resumen sobre lo que pasa a nivel placentario, ¿verdad? Durante el síndrome antifosfolípido. Vemos que hay una unión a las células desiguales, ¿verdad? Y esto induce inflamación. A nivel de la activación del complemento va a activar el sistema de la coagulación, va a haber mayor depósito de fibrina
y por lo tanto va a haber trombosis a nivel de los vasos placentarios. Hay efectos antiangiogénicos, como les mencionaba previamente, y también al unirse al trofoblasto va a dar inhibición de la proliferación y diferenciación de este. Y por último, la apoptosis del trofoblasto. Todo esto es lo que nos va a dar la morbilidad obstétrica durante el embarazo. La presentación clínica en general del síndrome antifosfolípido, pues decíamos que las principales manifestaciones van a ser trombóticas y la morbilidad obstétrica, ¿verdad? Aquí tenemos las principales que tenemos. Trombosis venosa, puede ser trombosis venosa profunda en miembros inferiores, principalmente puede haber también en miembros superiores. Trombosis arterial, por ejemplo, eventos cerebrovasculares, infartos al miocardio, puede haber embolismo pulmonar. Y otros eventos trombóticos, por ejemplo, trombosis de la vena porta, síndrome de Buchiari. Podemos ver trombosis de los vasos retinianos con la presencia de amaurosis fugaz. Y fuera de eventos trombóticos también hay otras manifestaciones, quitando también la morbilidad obstétrica. Lo más frecuente es que pueda haber trombocitopenia, anemia hemolítica. En este caso va a ser de tipo microangiopática. En la piel podemos encontrar lívido reticularis, que en este caso, cuando hay presencia de lívido reticularis, está muy asociado a riesgo de eventos trombóticos arteriales. Podemos tener úlceras en los miembros inferiores, ¿verdad? Con gangrena. Y en el embarazo podemos tener diversas manifestaciones, ¿verdad? Antes de la concepción, pues se han hecho varios estudios sobre infertilidad. Aún no se ha logrado demostrar que la presencia de síndrome antifosfolípido esté asociado a infertilidad, pero sí en la madre conlleva un mayor riesgo de padecer de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar debido a toda la estimulación hormonal, a fallas en la implantación, como veíamos previamente. Ya durante el embarazo, la presencia de síndrome antifosfolípido conlleva aumento de riesgo tanto de trombosis venosa profunda como de tromboembolismo pulmonar, aumento del riesgo de trombocitopenia, de preeclampsia, eclampsia y de abrupción de placenta. Y en el feto conlleva a partos prematuros, óbitos fetales, prematuridad, retraso del crecimiento intrauterino. Ahora, en los infantes se hizo un estudio en bebés de madres que tenían síndrome antifosfolípido. Fueron 134 bebés a los que se les dio seguimiento. No se asociaron eventos trombóticos, pero sí encontraron que en 3% de los casos estos niños padecían de autismo. Entonces se propuso de que el síndrome antifosfolípido podía incrementar el riesgo de desórdenes neurofisiológicos. Sin embargo, no se logró corroborar completamente de que haya sido asociado por el síndrome antifosfolípido a la presencia de autismo en estos niños. Y muy importante, vean acá, pese a un adecuado tratamiento, el 75 al 80% de los embarazos de pacientes con SAP llegan a un feliz término. Es decir, que hay un 25, de 20 a 25% de los pacientes que no lo logran. Es un porcentaje bastante alto, incluso recibiendo todo el tratamiento adecuado. Los criterios de clasificación para síndrome antifosfolípidos en general, pues tiene que haber criterios clínicos, ya sea episodios de trombosis, ya sea venosa o arterial, criterios gineco-obstétricos, una o más muertes inexplicables de un feto morfológicamente normal a partir de las 10 semanas de gestación, uno o más nacimientos prematuros abajo de 34 semanas, ya sea por preeclampsia grave, eclampsia o insuficiencia placentaria. Y el tercer criterio, 3 o más abortos espontáneos sin explicación antes de las 10 semanas de gestación. Importante aquí que hay que excluir anomalías anatómicas u hormonales maternas y alteraciones cromosómicas. Los criterios de laboratorio, la presencia de anticoagulante lúpico en 2 o más ocasiones con 12 semanas de diferencia entre un examen y otro, anticardiolipinas, tanto IgM como IgG, arriba de 40 unidades en 2 o más ocasiones con 12 semanas de diferencia, o la presencia de antibeta 2 glicoproteína 1, tanto IgG como IgM, arriba del percentil 99 en 2 o más ocasiones, siempre con 12 semanas de diferencia entre ambos estudios.
Aquí podemos ver el perfil de riesgo en base a los anticuerpos antifosfolípidos. Se clasifica en riesgo bajo, moderado y alto en cuanto a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, se considera riesgo bajo la presencia de anticardiolipinas, ya sea IgG, IgM, o de antibeta 2 glicoproteína 1, ya sea IgG o IgM a títulos bajos, o un solo examen positivo aislado. Riesgo moderado es la presencia tanto de anticardiolipinas o antibeta 2 glicoproteína 1 arriba de 40 unidades o arriba del percentil 99, ya sea aislado o en 2 o más ocasiones. Y riesgo alto es la triple positividad. Aquí riesgo alto es tener anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, antibeta 2 glicoproteína en más de 2 ocasiones, siempre separado por 12 semanas de diferencia entre un examen y el otro. Importante que aquí incluye también la combinación de anticoagulante lúpico solo con anticardiolipinas o anticoagulante lúpico solo con beta 2 glicoproteína 1. Es decir, que se ha encontrado una gran asociación a la presencia de anticoagulante lúpico con un alto riesgo tanto de eventos trombóticos como de eventos obstétricos en síndrome antifosfolípidos. Esta tablita se las traigo para que veamos los diferentes antígenos de los anticuerpos antifosfolípidos que existen. Al momento solamente se han tomado en cuenta para clasificar como síndrome antifosfolípido los tres, ¿verdad? Que les mencionaba anteriormente, anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y antibeta 2 glicoproteína. Pero existen todos estos antígenos a los que pueden unirse los anticuerpos antifosfolípidos. Y por eso ha aparecido el nuevo término de síndrome antifosfolípido cero negativo. Es decir, que tiene las tres pruebas que incluyen dentro de los criterios de clasificación, que tengan las tres pruebas negativas, pero si hay clínicas, todas las manifestaciones clínicas, una persona que ha tenido abortos a repetición, que ha tenido eventos trombóticos, se le llama síndrome antifosfolípido cero negativo, porque es probable que esta persona esté formando anticuerpos contra cualquiera de estos otros antígenos, no necesariamente los que medimos nosotros en laboratorio. Entonces, dentro de estos, pues tenemos la fosfatidilcerina, fosfatidilinositol, fosfatidilcolina, tenemos la anexina 5, proteína C y S. Es importante tomarlo en cuenta porque con otros colegas a veces se genera la discusión de estos casos si en realidad tiene síndrome antifosfolípido o no, pero pues sí, si hay clínica, pues la clínica manda, no los exámenes. Recuerden, esto es para esta enfermedad y para otras, lo importante siempre es la clínica del paciente, no solamente ver el resultado de exámenes, ¿verdad? Ahora, en cuanto al tratamiento, ese es el tratamiento de SAPS en general, tanto para eventos trombóticos como para síndrome antifosfolípido obstétrico. Solo rapidito lo voy a mencionar para que sepan. Tromboprofilaxis primaria es en pacientes que tienen la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos, pero aún no han tenido un evento trombótico ni obstétrico. En estos casos hay que valorar iniciar aspirinita a dosis bajas o antimaláricos. Y en situaciones de alto riesgo, dar heparinas de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Las situaciones de alto riesgo se toman, por ejemplo, cirugías, pacientes que van a estar en encamamiento prolongado por alguna enfermedad, etcétera. Profilaxis secundaria es aquellos que tienen la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y ya han tenido un evento trombótico. Entonces, en estos casos, la anticoagulación ya es permanente. Importante tomar esto en cuenta también, que la anticoagulación ya es permanente debido a la fisiopatología de la enfermedad que veíamos previamente, que es por el propio sistema inmunológico que está formando estos anticuerpos contra los fosfolípidos de su propio cuerpo. Entonces, esto es un estado que no se cura, no se va a quitar nunca. Entonces, la anticoagulación es permanente, a diferencia de eventos trombóticos asociados a otras causas, que usualmente en estos los hematólogos dejan la anticoagulación de 6 meses a 1 año y luego la suspenden. En este caso, permanente, tomarlo en cuenta.
Y pues lo importante es mantener el INR de 2 a 3, ¿verdad? La warfarina. A pesar de ser un medicamento bastante antiguo, todavía es el que más se utiliza y en realidad el único que se recomienda para síndrome de antifosfolípidos, para mantener la anticoagulación dentro de los orales, ¿verdad? Otra opción pues son las heparinas en casos refractarios, pero se han hecho estudios para comparar la warfarina con inhibidores directos del factor 10, por ejemplo, rivaroxaban, y se encontró que estos medicamentos no mejoran el riesgo de un nuevo evento trombótico y por el contrario, aumentan el riesgo de sangrado. Entonces, en síndrome de fosfolípidos siempre sigue siendo de elección la warfarina para mantener la anticoagulación. Entonces, aquí teníamos en un evento trombótico venoso, el INR tiene que estar de 2 a 3, y si es un evento arterial, un INR entre 3 y 4. Ahora, en todos los casos de trombosis, hay que agregar también terapia antiagregante con aspirinita de baja dosis, perdón. ¿Por qué? Por lo que veíamos en la fisiopatología, que hay una activación tanto de la cascada de la coagulación como también activación plaquetaria. Entonces hay que inhibir las dos vías para evitar eventos trombóticos. Para el SAP obstétrico voy a utilizar mejor esta gráfica. Tenemos aquí en embarazo pacientes que son asintomáticas, pero sí tienen la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Las guías recomiendan de manera opcional dar aspirinita a dosis baja. Sin embargo, pues en lo personal, todas las pacientes por el hecho de tener, los que tengan presencia de anticuerpos antifosfolípidos, pues son de riesgo durante el embarazo de que tengan algún evento obstétrico o incluso trombótico. Entonces, en lo personal, a todas se le aplica aspirinita. Pacientes que tienen previamente eventos trombóticos durante el embarazo, hay que cambiar la warfarina por heparinas de bajo peso molecular y siempre la aspirinita a dosis baja. La heparina en este caso a dosis terapéutica. Si son pacientes que tienen complicaciones obstétricas, han tenido abortos a repetición, si son menos de 2 pérdidas, mantener la aspirinita. Si ya son más de 3 pérdidas, junto a la aspirinita dar heparina de bajo peso molecular en dosis profiláctica. Y en casos de que sean complicaciones tardías arriba de las 10 semanas, igual, dar aspirinita de bajo peso, de baja dosis, perdón, y heparinas de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Ahora, hay otras, como vamos a ver más adelante, hay otras opciones terapéuticas que pueden ir junto a la aspirinita y la heparina, en vista de la fisiopatología que les compartía previamente, que no solamente es la trombosis, sino que se desencadena toda una respuesta inflamatoria. Entonces, para contrarrestar esta respuesta inflamatoria y por los mecanismos de acción de este medicamento, se pueden dar también antimaláricos, ¿verdad? Sobre todo en pacientes que han tenido varios episodios, ya sea de trombosis o de pérdidas fetales. Y se recomienda también como parte del tratamiento mantener la tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular en el puerperio durante 6 semanas en los pacientes que tienen SAF obstétrico y en aquellas que tenían previamente un evento trombótico y por el embarazo se les hizo el traslate a heparinas de bajo peso molecular, se les puede hacer el traslate a warfarina durante el puerperio inmediato y esto no interfiere a que esté dando lactancia materna. Ahora, esta es una condición especial, ¿verdad? El SAF catastrófico. Esto se denomina así al síndrome antifosfolípido en el cual hay 3 o más eventos trombóticos en diversos órganos en menos de una semana de evolución. Esta es una entidad bastante rara, ocurre nada más en 1% de los casos del síndrome antifosfolípidos en general. Y se ha encontrado que el 6% de SAF catastrófico está asociado al embarazo y al puerperio. Importante tener como diagnóstico diferencial
durante el embarazo estas tres condiciones: el síndrome de HELLP, coagulación intravascular diseminada y la púrpura trombocitopénica trombótica, porque siempre se puede llegar a confundir. Ahora, en este caso, el tratamiento en SAF catastrófico durante el embarazo y en general, hay que dar esteroides a dosis altas, mantener la anticoagulación y aparte de eso, la plasmaféresis, para poder eliminar de una manera más rápida todos los anticuerpos que están desencadenando esta gran respuesta inflamatoria y trombótica. Y estas son algunas terapias adyuvantes, las que les venía mencionando anteriormente, pues los antimaláricos son muy buenos por sus efectos, por su mecanismo de acción, el efecto que tienen para inhibir los receptores de tipo TOL, ¿verdad? Como veíamos, parte de la fisiopatología del SAP, ayudan bastante también para disminuir así la inflamación. Esto se recomienda dejar antimaláricos junto con la terapia anticoagulante o antiplaquetaria en aquellos que tienen eventos recurrentes, ya sea de trombosis o eventos recurrentes de pérdidas fetales. Inmunoglobulina, pues esta se utiliza bastante en casos de recurrencia, por ejemplo, de anemia hemolítica o de trombocitopenia, que no responde adecuadamente a las dosis altas de esteroides, sobre todo en el embarazo. Sí se puede utilizar inmunoglobulina en estos casos. Y pues la plasmaféresis, que esta se utiliza sobre todo en síndrome antifosfolípido catastrófico, ¿verdad? Como les mencionaba, para poder eliminar rápidamente todos los anticuerpos que están desencadenando esta respuesta inflamatoria. Como conclusiones, el SAP obstétrico constituye una entidad con un alto riesgo de complicaciones durante el embarazo, tanto para la madre como para el feto. Pese a un adecuado tratamiento, no todos los embarazos de pacientes con SAP llegan a un feliz término. Y se requiere un tratamiento integral e interdisciplinario durante el embarazo de los pacientes con SAP. Bueno, esto es lo que les traía en este día. Espero que haya sido de mucha utilidad y ha sido un gusto estar con ustedes.